Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el aire. Hoy tenemos un programa muy sufi en esta saga que estamos haciendo, que estamos proponiendo de programas relacionados con el sufismo. Ese lado esotérico del Islam, ese camino de iniciación, un camino iniciático, una vía de desarrollo de atributos esenciales. En el programa de hoy vamos a hablar de los maestros sufis llamados sheikh. Por eso el nombre es el maestro en el sufismo, médico del alma. Yo soy Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes, de nosotros. Y hoy es el programa 75, quedan solo 3 programas de este programa, valga la redundancia, Baraka en el aire. Después vamos a tener una pausa de unos meses y vamos a reiniciar seguramente en algún otro horario. Este programa llamado El Maestro en el Sufismo, Médico del Alma, en esta saga que estamos comenzando, que estamos haciendo, debido ya comenzamos hace rato, no estamos comenzando, estamos haciendo, sobre todo inspirados en estos nuevos encuentros sufis que estamos haciendo en el oeste, encuentros sufis del oeste que estamos haciendo todos los lunes a las 18:30, centrándonos en la filosofía sufi, en las respiraciones, en las meditaciones sufis y especialmente en la música sufi. Así que los que les interesa lo que estamos hablando, los que les interesa el sufismo y son de la zona oeste, del AMBA, del conurbano bonaerense, pueden participar los lunes a las 18. Se comunica con nosotros al 11 33 09 28 22 y pueden participar. Decíamos que este es el programa número 75. Remite, según Iglesia Janeiro en su numerología, a el atributo de la generosidad. Justo hablamos sobre los maestros que realmente en el sufismo, los verdaderos maestros, que derraman su generosidad que proviene de lo más alto, de la bendición que emana desde ellos. Sin duda es un atributo divino. Y nos propone, nos convida Jesús Iglesia Janeiro en su mazo egipcio de Kier, frutos gratos al paladar, tan dulces al recibir como al dar. Esta es la máxima, el axioma que nos propone Jesús Iglesia Janeiro al presentar su carta número 75, llamada a la generosidad. Frutos gratos al paladar, tan dulces al recibir como al dar. El dulzor, el paladar, el saboreo, un concepto fundamental en el sufismo, ya que es algo experimental, no es algo solamente, meramente teórico. En el sufismo incluso se dice, tomando un hadiz de un gran maestro llamado Ali, se dice que hay un bien en este mundo, hay un bien que se incrementa cuando uno da. Generalmente los bienes que nosotros tenemos, al darlo, se nos disminuyen. Si yo tengo 2 botellas de agua y te doy una, me quedo solo con una. Los bienes, cuando uno los da, se disminuyen. Pero hay un bien en el mundo que se incrementa cuando uno lo da. Y ese bien es el conocimiento. Por eso seguramente el axioma, la generosidad, frutos gratos al paladar, tan dulces al recibir como al dar. Bien, si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios, voy a hacer lo posible para leer. Por ejemplo, ahí me está escribiendo César, buenos días, muchas gracias. Y si nos estás viendo en diferido, en el canal de Escuela Baraka, dale me gusta, suscríbete al canal, dale clic a la campanita. Si querés estudiar con nosotros en Escuela Baraka, podés estudiar lenguajes simbólicos como el tarot, como la astrología, desde este punto espiritual, desde este punto de vista psicológico. Y también, por supuesto, comunicarte ahí si querés participar de los encuentros sufis. Así que bueno, ¿qué es un maestro en el sufismo? Quédate con nosotros para descubrirlo.
Y voy a hacer una pequeña editorial, por eso bajamos un poquitito la música ahora. Voy a hacer una pequeña editorial, una pequeña introducción antes de tener a un súper interesante entrevistado que nos va a ayudar a entender un poquito mejor de qué se trata. En la tradición sufi, el maestro espiritual, el concepto de un maestro espiritual, se lo llama sheikh. Al maestro espiritual se lo llama sheikh, que simplemente en árabe quiere decir viejo, ¿no? Como si fuese el viejo sabio, el arquetipo del viejo sabio en lo junguiano. Y no es un simple instructor, o sea, no es como solamente un profesor. Se lo reconoce en verdad como si fuese un médico del alma, alguien capaz de iluminar ahí donde el discípulo tropieza, donde el derviche, que es como sinónimo, para decirlo de alguna manera, de discípulo en el sufismo, tropieza con su propia oscuridad, con su propia sombra. Por ejemplo, el Corán, el libro viviente más importante para el sufismo, recuerda la misión de los enviados. Fíjense, por supuesto, con ese tono religioso, pero ¿qué es un enviado en verdad? Entonces la misión de los enviados es advertir, señalar los signos, mostrar el camino. Y en esa misma línea, los sufis reconocen que un maestro es quien porta esa luz. Habíamos hablado en el programa anterior sobre, por ejemplo, el natalicio del profeta Mohammed, cómo se prenden luminarias en las mezquitas como un símbolo del profeta y de los maestros, como esa luz en medio de la oscuridad, esa luz en medio de la confusión. Rumi, uno de los maestros más grandes, más reconocidos en el sufismo, para algunos el maestro más grande, para otros Ibn al-Arabi, no importa, todos son portadores de una luz. Rumi decía que los santos, entendido aquí como los maestros, ¿no?, aparecen para guiar a los hombres cuando atraviesan crisis existenciales. En verdad, en el sufismo no se habla de santos como se piensa, tanto en el cristianismo, se usa como sinónimos, pero se habla de amigos de Alá, de walis. Cuando hay dudas en la conexión, cuando hay ignorancia, cuando nos dejamos llevar por nuestros miedos, es donde aparece la luz de los maestros. Son quienes liberan al discípulo del temor que los ata a su ego y quienes le ofrecen la esperanza y la certeza de que la vida espiritual es feliz, es posible y es feliz. No es solamente un sacrificio para el más allá, sino que ese paraíso se puede concebir como un estado interior en el aquí y ahora, mientras que vivimos nuestras vidas mundanales y terrenales. El maestro nos enseña no solo con palabra en el sufismo, sino que transmite con su ser. Su enseñanza no solamente es una categoría filosófica, sino que emana su propia energía desde su estado interior hacia sus discípulos. El resplandor de su interior impregna al discípulo, despertando en él cualidades quizás que estaban dormidas en esa resonancia. Es como una vela que enciende a otra vela en esa llama. Por eso aconsejaba a Rumi, elige un pir, es un maestro, considéralo la esencia del camino, sin guía hasta los más hábiles han perecido, sin guía hasta los más piolas, hasta los más vivos, hasta los más inteligentes han sido confundidos por su ego, porque no es sino esa inteligencia utilizada por el ego. Incluso el profeta Mohammed era alguien que pedía consejo, se dejaba aconsejar, siendo él un mensajero que recibía revelaciones directamente de Alá, directamente del Uno, directamente de la esencia. Así todo, él se dejaba aconsejar en las cosas que él consideraba que no sabía, en técnicas, etc. Ibn al-Arabi, uno de los maestros, o el maestro, se le dice que es el Sheikh al-Akbar, que quiere decir el Sheikh más grande, decía que aceptar un maestro es el modo de quebrar el orgullo del yo que nos induce al egoísmo, del yo que nos induce a la separatividad. Ese ego que se disfraza con sutileza, incluso a veces de espiritual, ¿no? Solo bajo la guía de otro, de un ser de carne y hueso que esté más avanzado que nosotros en el camino, es que se puede avanzar. El alma puede aprender a obedecer. En verdad, nuestro ego tiene que aprender a obedecer el alma, eso es lo que se quiere decir.
y tiene una protección no solamente terrenal, sino una protección espiritual, energética de los maestros que pertenecen a esa tradición. Así como las personas que están en el budismo no solamente son sugeridos y aconsejados y protegidos por sus maestros vivos de budismo, sino que hay todos unos maestros fallecidos, entre comillas, hoy en día se dice desencarnados, que están vivos y operativos dentro de las tradiciones, y el sufismo no escapa a esto. El maestro es el espejo que refleja nuestros atributos esenciales y también que nos ayuda a ver nuestros defectos, también a corregirlos. Rumi decía, son como bofetadas espirituales que nos pega un maestro que van pulverizando al ego. Pero no es algo para humillar, sino que es para relevar, para elevar nuestros atributos esenciales en detrimento de nuestro yo. Y esta, por supuesto, no es una figura exclusiva del sufismo islámico, sino que la encontramos en Platón, con Sócrates, en la mística judía con los maestros de la Cábala, incluso en la psicología moderna con Jung, que habla de los guías, de los maestros. En todas ellas se reconoce lo mismo: un maestro, el buscador queda sin un maestro, el buscador queda atrapado en su propio ego, en las trampas, en los laberintos de su propio ego. Por ejemplo, uno de los egos más potentes y más difícil de derrocar es el ego del autodidacta espiritual, el que busca poderes espirituales y, por supuesto, en esa confusión perece, porque eso, por supuesto, no es espiritual, no es un atributo esencial, la soberbia espiritual. Por eso, en la senda sufi, la relación maestro-discípulo es inseparable de la existencia espiritual. El maestro es un faro, es una brújula, es la medicina que sana a la ceguera del corazón, y aun cuando el guía sea invisible o no esté con nosotros, como es el caso de Ibn al-Arabi, con el maestro el Heder, que hemos hablado del maestro el Heder la vez pasada, su presencia es real. El sufi siempre necesita esa compañía que señala la dirección hacia la verdad. Esa es la humildad de un verdadero discípulo, y no el que se cree que ya se las sabe todas y que no necesita a nadie, y que de alguna manera ya conectó con su maestro interior y que puede discernir entre su maestro interior y su ego. Hoy, en un mundo donde abundan voces y escasean orientaciones realmente profundas, confundimos la espiritualidad con cualquier cosa. Como decía Andrés Calamaro, confundimos el amor con cualquier sentimiento, confundimos la espiritualidad con ciertas tendencias, con ciertas modas, con ciertas cuestiones de creencias. Esta enseñanza nos recuerda algo esencial: no podemos caminar solos. El ego no se vence con lecturas ni solo teoría, se vence bajo la guía de un maestro verdadero que ya lo haya vencido o esté mucho más avanzado en el camino que nosotros. Alguien que con su vida nos señale, con su vida, con su ejemplo, el horizonte del espíritu. Una metáfora para subir a la Concagua. No se puede subir solo, necesitamos a alguien que ya sepa subir. Si nosotros solos queremos subir a la Concagua sin un guía que ya haya subido y que conozca cuáles son los mejores caminos y cuáles caminos mejor no meterse, necesitamos a alguien que ya haya tenido la experiencia y ya haya subido a la Concagua. Creo que es una de las metáforas más formidables de un guía espiritual. Los guías de montaña, los que nos ayudan a subir a las montañas cuando queremos tener una de esas aventuras, esas travesías. Y entonces no solamente eso, sino que también se necesita un grupo, pero ya hemos hablado un poquito de eso, por eso los grupos sufis y no solo los maestros. Bueno, hoy vamos a tener a un entrevistado que nos va a contar y nos va a ayudar un poquito más a entender cuál es el concepto, la función, la axiomática, por así decirle, de lo que es un maestro espiritual en el sufismo. Así que quédate con nosotros para descubrirlo. Tirando abajo mitos que muchas veces están en estos ambientes espirituales, de que no necesitamos maestros, que con el maestro espiritual interior nos alcanza. Un mito muy perjudicial. Si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios en las redes de Mantra FM 91.9, ahí está escribiendo César.
Vamos a leerlo ahora. Y si nos estás viendo en diferido, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita. Podés estudiar con nosotros, buscanos en @escuelabaraca. César, nos seguís ya en @escuelabaraca, en el Instagram de Escuela Baraca o en el Facebook de Escuela Baraca, porque ahí podés hacer un montón de cursos de astrología, un montón de cursos de tarot online o presenciales acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también, si sos del conurbano zona oeste, podés participar de nuestros encuentros sufis musicales de respiración y más. Muy bien, en un ratito ya arrancamos. César nos dice que el sufismo propone que las enfermedades del alma son como velos que nos separan de nuestra esencia. ¿Existe un equivalente en psicología como los mecanismos de defensa o los traumas reprimidos? En verdad, el sufismo, la psicología está hecha para el ego, está hecha para el mundo. Es una disciplina de la salud mental para el mundo, para la adaptación que tiene que tener ese ego el mundo. Porque un ego enfermo, el ego es un sueño, pero un ego enfermo no puede ser operativo en este mundo. De hecho, un ego enfermo no puede tener una espiritualidad ni siquiera sana. Ahora, la pregunta es, ¿existe un ego sano? Sí, se puede tener un ego sano, un ego integrado, porque ego quiere decir yo, simplemente eso, una estructura yoica. O sea que la psicología está hecha, está pensada para sanar esa estructura yoica. El sufismo trasciende esas fronteras y lo que está hecho, la práctica del sufismo, es justamente para fusionar esa estructura yoica que nosotros tenemos con el verdadero yo, con el yo real, con Alá, con Dios, y empezar a reflejar sus atributos. Así que no es exactamente lo mismo, no se puede hacer equiparaciones exactas. Un psicólogo no puede ponerse como un maestro del alma, como un curandero del alma, un médico del alma, perdón. En todo caso, por supuesto que lo que Jung describió como la sombra es lo más parecido a lo que se podría decir como el ego que hay que sanar, que hay que despertar, que hay que conocer, que hay que llevarlo a la luz. Y lo que son los mecanismos de defensa, por ejemplo, son atributos de ese ego, de esa sombra. Son aspectos, son atributos, son formas de manejarse, mecanicidad. Pero bueno, vamos a hablar mejor con un especialista en esto, en este viaje arquetípico de ustedes y de nosotros, en este episodio que hemos denominado El Maestro en el Sufismo, Médico del Alma. Ahmed Isa Martínez es secretario de la Orden Sufi Naqshbandi Rabbani en Argentina, es licenciado en psicología y profesor de psicología, especialista en el aspecto profundo de la psique, y hoy nos va a ayudar a entender un poquito mejor de qué se trata esto de la figura del maestro en el sufismo. Buenos días Ahmed, es un honor tenerte. As-salamu alaykum. ¿Cómo estás? Aleikum salam, muy bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, acá en la Patagonia, muy lindo la lluviecita que está cayendo hoy, mucha baraca justo, como tu programa, mucha bendición. ¿Dónde estás? ¿En la Patagonia? Nosotros vivimos en el Bolsón, acá muy cerquita de la mezquita sufi del fin del mundo, del más austral. Ah, muy linda. Yo me gustaría pasar por ahí en algún momento. Bienvenido siempre. No pude ir. Bueno, alhamdulillah. Contanos un poquito, ¿qué te pareció esta introducción? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo con lo que veníamos hablando? Muy bien, estaba escuchando atentamente y no tengo mucho más para agregar en términos más teóricos, ¿no? O sea, muy bien orientado, me gustó mucho lo que dijiste, muy integral desde muchos lugares. Así que nada, coincidiendo plenamente. En todo caso, un primer aporte sería que lo que dijiste, ¿no? Rescatando el tema de la vivencia, que podemos tener mucho conocimiento sobre estas cosas. Hay muchas sufí de internet hoy con esto de la internet, pero el verdadero sufismo es seguir a un maestro vivo que te haga pisar el callito, digamos, ¿no? Como que te pise el callito, mejor dicho, cuando tu ego se quiere revelar, ¿no? Y ahí está otro de los conceptos que vos tocaste, el tema de la obediencia, que no es tan sencillo, haciendo una analogía con la psicología que recién hablaba el que estaba escuchando, el oyente. César, sí. Muy difícil obedecer a un maestro que prácticamente en términos concretos, algo que vivas al lado de él, cuando en realidad muchos de nosotros tuvimos que desobedecer a nuestros padres para salvarnos.
entre Ujú, comillas, ¿no? ujú, Entonces, esa paradoja del siglo XXI es muy difícil, porque ujú, hoy te dicen que hay que entregarse absolutamente al pir, al guía, al murshid, y como discípulo para llegar a la divina presencia o al hakikat, ¿no? A la verdad. Pero de alguna manera el ego te dice, no, ¿cómo vas a obedecer? ¿Cómo no? Vos tenés que saber lo que tenés que hacer, cómo sos grande o sos chico, lo que sea, ¿no? Y esa paradoja es uno de los grandes problemas actuales que tiene que ver con el orgullo, ¿no? El orgullo del ego que cree que no necesita a alguien para llegar, digamos, entero o integrado a la eternidad. ujú, ujú. Interesante esto. Parece que en la espiritualidad, digamos, en la modernidad, la espiritualidad es más desobedecer que obedecer. Quizás por esto de que ciertas figuras de autoridad en nuestra vida más que tienden hacia desviarnos que hacia guiarnos en el mundo. Yo qué sé, a veces tuvimos que desobedecer a nuestros padres, como vos decís, desobedecer a la iglesia, tuvimos que hacer algunas cosas, fue lo que nos permitió quizás sobrevivir en su momento, poder ser un poquito más auténticos, y ahora viene el sufismo y te dice que vos tenés que obedecer. ¿Qué se trata? Esa para mí es lo revolucionario del sufismo, Ujú, a mi modo de ver, del tasawuf, y que te permita, digamos, tener la convicción absoluta en tu corazón de que tenés que seguirlo porque es un ser impecable y que tiene el código PIN, el secreto y la llave para llevar tu corazón a tu destino, digamos. Esa es la función que tienen los maestros. Incluso en nuestra tradición, en la Tarika Naqshbandi, eso está en algo que se llama el Día de las Promesas, donde las almas fueron asignadas a sus pastores y tienen una responsabilidad nuestros maestros. ¿Y cuál es la función que tiene el murid? Y no generarle problemas, simplemente dejarse guiar. Como vos bien decías, me gustó mucho la idea recién de lo que planteabas de la Concagua, ¿no? ujú, Nosotros acá vivimos en la cordillera, y si vos querés ir a Chile, digamos, por la cordillera y no tenés realmente un guía, un vaquiano, es muy factible que te mueras, mm, muy factible que te mueras. O como decía Rumi, que también lo nombraste, un camino de 2 años sin hidaya, sin guía, son 200 años. ¿Cuánto vas a vivir? ujú, claro. Y ahí está el otro concepto para mí central en la actualidad, que no podés seguir esta vida a través del ensayo y el error, como dice la educación o la psicología contemporánea. Porque si fuera la vida una cuestión de ensayo y error, tendríamos que estar 1000 años en este planeta. Mm, es interesante. Lo mismo que nos pasaría con subir a la Concagua. Necesitaríamos muchísimo más tiempo para al fin llegar a la cima, pero el cuerpo no nos va a dar. El cuerpo no nos va a dar. Ah, hay algunas películas que plantean esto, ¿no? De ciencia ficción, vi varias que tienen este concepto, ¿no? O sea, vuelven y vuelven y vuelven, y a lo mejor están, no sé, 300 años intentando hasta que van aprendiendo cositas, digamos, ¿no? Mm, En cambio, como vos también decías en la introducción, el maestro ya lo logró. ujú, ujú. Como el guía que ya llegó, esa sabe cómo llegar. Ya sabe, y está al servicio tuyo, y está al servicio de la humanidad, y a su vez está conectado. Otra cosa muy importante a mi modo de ver para la gente que está escuchando y no tiene un maestro, lo primero que yo creo que hay que anhelarlo. Digamos, me Mm, parece que, como dice el dicho, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. No hay mm, ninguna posibilidad que Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dios Todopoderoso, no hayas dejado en este campo de tribulaciones sin un camino de salida. ujú, Porque si no, Dios no sería Dios. ujú, Entonces, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, como dice el dicho popular, y ese anhelo tiene que estar desde el primer día, ¿no? ujú, Y para estar desde el primer día va a aparecer. Lo que pasa es que, como me pasó a mí, yo jamás se me hubiera ocurrido ser musulmán o sufi. Me interesaban tal vez otros caminos en mi origen, por una cuestión de tipo de ego, de educación o lo que sea. Y cuando uno lo encuentra, o cuando eso te encuentra a vos, porque en realidad uno no es el buscador, es el buscado. Ahí viene el primer paso, que es la aceptación, más allá de lo que diga tu mente, más allá de lo que diga tu cultura y tu educación. Y eso es un primer paso en el mito del héroe, que algo decías hace un rato también, mm, en que es empieza la aventura, empieza la batalla entre el bien y el mal, y vienen los orcos y vienen también los Gandalf, ¿no? mm, Entonces necesitamos sí o sí un maestro para atravesar el bosque oscuro, como vos decías de Yun hace un rato también, ¿no? Y ese bosque oscuro no podés atravesarlo solo porque te vas a perder. Y por eso tenés que obedecer, y por eso tenés que continuar. Pero antes de todo eso hay que anhelarlo. Hay gente que se le da gratis, sería, ¿no? O sea, sin ningún intento, sin ninguna búsqueda, simplemente apareció en la vida de casualidad, nunca es de casualidad, y a veces no lo podés
pensar así, porque decís, no, pero tiene que haber alguna prueba, tiene que haber, tiene que ser más difícil. Y no, lo que nos muestra el camino del Islam y el camino del sufismo es que la vida es más sencilla de la que creemos, que nos complicamos solitos. Ujú, ujú. Antes te referías a esas películas como que son un bucle temporal, como por ejemplo El Día de la Exacto. Marmota, ¿no? Que hasta que no toman a alguien que sabe más, que les da una indicación, que le dice, ¿por qué no mejor vas por acá? Siguen repitiendo y repitiendo los mismos errores, cayendo con el pie en el mismo pozo con agua, ¿no? Exacto. Yo creo que este es uno de los grandes problemas actuales, ¿no? Creer que vamos a hacer cosas diferentes haciendo las mismas cosas, como decía Einstein, ¿no? O sea, eso es la locura. Muy bien. Y fíjate la palabra que usaste, ¿no? No me acordaba que se llamaba así, porque creo que hay otra traducción para algunas películas así, ¿no? El tema de la marmota, Sí, ¿no? El el tema hechizo del del tiempo. idiota. Claro. Sí. El tema del idiota, el tema de la marmota, que son palabras fuertes, ¿no? Mm, Palabras que parecen agresivas. De hecho, la idiocia era un concepto de la psiquiatría hace más de 100 años, ¿no? mm. Entonces, el camino de los idiotas es un camino del accidente y la repetición, lo que acabas de decir, ¿no? El tema del bucle. Quizá una de las mayores maldiciones que tiene el ser humano es no aprender, es repetir. Y Sí. fíjate que el aprendizaje en un camino espiritual es infinito, Mm, porque a medida que uno va accediendo a los distintos valles, a los distintos niveles, cada vez hay más. O sea, y mm. ese sería como el único deseo, el anhelo, el himma, que un buscador de conocimiento espiritual o un verdadero murid tiene que aspirar a siempre estar aprendiendo, siempre tiene que estar en posición de educador. Y los maestros siempre son también, ellos siempre hablan del maestro anterior. Por ejemplo, el maestro actual nuestro, Maulana Sheikh Mohammed Adil, a su vez tuvo su maestro, que fue nuestro maestro anterior, Maulana Sheikh Nassim Adil al-Hakani Salah Husirá, y antes estuvo Gran Sheikh Abdullah, y antes Gran Sheikh Sharafuddin. 41 maestros hasta llegar al último de los profetas, Sayyidina Muhammad. Por eso nosotros los Naqshbandi somos mohammadianos, seguimos la suna del santo profeta. Y esa cadena se llama Silsila Naqshbandi, esa cadena dorada, nunca se cortó. Ujú. Y a su vez llegó al último profeta, que a su vez es el final de la profecía, el sello de la profecía de 124.000 profetas desde nuestro primer gran abuelo, que es Saidin Adán, alayhi salam. Entonces, ahí tenés vos otra cosa, que la persona, además del anhelo por encontrar el maestro, tiene que encontrar un camino que esté vivo y que tenga la conexión. Podemos jugar con la electricidad ahora como metáfora, que esté conectado a la trifásica celestial. Ujú. Si uno está conectado en este momento a una pantalla, a un ordenador, y eso a su vez está conectado a la corriente eléctrica, que está conectado a la corriente que pasa por acá, en el medio del campo en la Patagonia, que está conectado al bolsón, que está conectado a la red nacional, todo eso tiene que estar funcionando para que nosotros estemos hablando. Claro. La Entonces un sílsila. maestro no solamente tiene que tener la capacidad de llevarnos a nuestro destino y tener el código PIN y ya haberlo logrado, sino que además tiene que estar conectado a una sílsila, a una fuente. Una sílsila, una cadena iniciática, ¿no? Ujú. No hay manera de pensarse en un maestro, porque muchos maestros o gente que dice ser maestro, que a lo mejor tiene una baraca personal muy importante, pero se muere y se termina ahí la cosa. En cambio, Bien. ningún camino vivo se termina con la muerte de un maestro, porque aparece otro que lo suplanta en el mundo de la manifestación. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante lo que decís. Estamos hablando de la sílsila, de esa cadena iniciática. Mientras que nos va saludando, a ver, Mangalam, desde México. Bueno, le mandamos un saludo, nos está saludando Jorge. Hay acá Jorge preguntando algo. Yo también tenía alguna preguntita para hacerte por este. Yo, mientras que vos hablabas, pensaba este rechazo a la figura de un maestro que hoy en día hay, que en parte es un poco por el ego, que no quiere someterse a nada, y en parte un poco por la realidad de todos los chantas que andan dando vuelta en estos mundos, que hacen difícil. O sea, esa mentira del ego, de que yo no me someta a nada, de que yo no siga la guía de nadie, es una mentira del ego. Tiene, como toda mentira, tiene que tener una base en la verdad. Se dice que la mentira no puede existir si no tiene una base en la verdad, y la verdad que sí. Por ejemplo, Jorge nos dice que es peligroso entregarse a la guía de otra persona. Bueno, entonces, ¿qué nos entregamos? ¿A la guía de nuestro propio ego? Dice, es difícil confirmar si una persona es realmente un guía o un chanta. Entonces,
Muchas gracias, Leti. ¿Cómo uno confirma? Creo que un poquito lo decías con esto de la sílsila, pero para vos, ¿cómo uno confirma Mirá, esto? es una buena pregunta la que Sí. dice la gente, porque durante muchos años yo me peleé con este tema, ¿no? Claro. Viniendo de la psicología o de lo académico, lo intelectual, creyendo que era un buscador, pero era un buscador crónico, ¿no? Era como una gallina, ¿no? Nunca me metía como un topo adentro, ¿no? Siempre picoteaba de muchos maestros. Y me parece que cuando uno Un tiene una turista. búsqueda sincera, el maestro es sincero. Hay muchos cuentos sufis, ahora te voy a contar uno si da el tiempo. Sí, por favor. Pero me parece central en que hay algo en el corazón. En mi caso, cuando fui a conocerlo, o sea, yo ya estaba en el camino hacía 3 4 años, pero cuando fui a conocerlo al maestro en Chipre, a Maulana Jainasi, que yo tenía la necesidad y la convicción de que me diga él si era mi maestro, porque mi mente, mi ego tenía muchas dudas, sobre todo con el camino, digamos, no tanto con el sufismo, sino con el Islam. No hay sufismo sin Islam. Entonces, ese Islam, ese sometimiento a la voluntad divina, que eso significa Islam, que es un estado del ser en realidad, no es solamente una religión, es un estado a alcanzar el sometimiento a la voluntad divina, que lo representa en este caso un maestro en este mundo de la manifestación. Yo me acuerdo que mi maestro, tan amado maestro, que Alá santifique su secreto, me mostró por la oposición. Como era un buscador crónico, ¿qué hizo? No sentía nada cuando llegué, casi me muero, ¿no? Estaba desesperado, quería encontrar la convicción de que él era mi maestro, porque dije, yo estoy cansado de buscar, que me digan los que saben si es mi camino. No, esta gente no es una cuestión que andan buscando un discípulo por ahí, por una cuestión comercial, digamos, ¿no? Sino que son otra cosa. Nosotros no lo podemos entender así, como una cuestión de yo estoy en este camino, vos estás en este camino, y quien tiene más discípulos tiene más, no sé, como se dice, likes. No funciona así en el mundo del alma, ¿no? Y él me mostró por oposición, me mostró que si no era él, era la nada. Y mi mente decía, ¿cómo? Si hay otros maestros, hay otros caminos, hay otras religiones, ¿por qué yo siento que si no es él y si no siento algo por él es la nada? Porque era un buscador crónico, evidentemente, en mi caso, ¿no? Y él era un maestro de verdad. Y él me mostró en solamente 3 días que yo sentía que estaba desesperado. Lo único que añoraba en ese momento, tenía 2 hijas, ahora tengo un tercer hijo, ¿no? En ese momento tenía una hija muy chiquita, y 5 años, y lo único que quería era abrazarla, porque era chiquita, digamos, ¿no? Porque mi hija más grande no la amara, ¿no? Y ahí me di cuenta que era una experiencia del amor. Digamos, él me mostró que si él me miraba, yo vivía, y si él no me miraba, moría. Ahí hay una gran circunstancia que por lo menos a mí me pasó, que era una experiencia de un amor total, que no había sentido tan profundamente en mi vida de esa manera, a pesar de estar casado. Era una sensación diferente, ¿no? Era una sensación de que si él me miraba, si él me quería, yo iba a vivir. Y si él no me quería y no me aceptaba, iba a morir. Y desde ese día, evidentemente, nunca más me alejé y nunca más dudé, y simplemente acepté. Y otra cosa que dijo recién uno de tus oyentes, Sí. qué soberbio que somos los seres humanos, ¿no? Y qué orgullosos para no aceptar un guía y un maestro y no buscarlo desesperadamente, como el que tiene sed en el desierto. Porque vos fíjate que para todo necesitamos un maestro. Para aprender a hablar, para caminar, para comer, para ir al baño, para limpiarnos, para manejar, para hablar, para estudiar, no sé, psicología como en mi caso, o periodismo, o lo que se te ocurra. ¿Por qué no necesitamos de lo único que no vamos a perder en un naufragio? De lo único que es eterno. El ser humano cree que no necesita maestro, cuando en realidad necesitamos maestro para todo. Claro. De hecho, pasa parecido con la psicología, que la gente hasta que consulta a un psicólogo ya tiene su matrimonio destruido a veces. Me traen, yo les digo a veces, ustedes me traen el cáncer cuando ya hizo metástasis, como para darles una imagen fuerte y no se crean que es joda, porque a veces la psicología genera situaciones realmente de vida o muerte en la vida de las personas. Exactamente. Muy bueno, sí. Creo que por lo que vos me decís me da la sensación de que esto de que para subir a la Concagua necesitamos un guía, un poco soberbio de nuestra parte, que parece ser que para aprender hasta lo más mínimo, hasta para jugar al ping-pong realmente bien, necesitamos un maestro que que tenga la técnica.
pero para temas tan profundos y tan difíciles, mucho más complejos, que es temas existenciales de vida o muerte para nosotros, no, ahí como que me las arreglo por yo solo, no necesito a nadie, no hay nadie que sepa más que yo. Me da la sensación que por lo que vos decís es que el problema es que estamos, o sea, no es que, bueno, hay que subir a la Aconcagua, el tema es que estamos en el Aconcagua y vamos a morir y nos vamos a encontrar con lo que hay después de la muerte, que es puro espíritu, y no estamos buscando, o en todo caso somos buscadores crónicos, estamos haciendo un turismo espiritual en el Aconcagua, y va a venir la nevada y nos va a tapar, y no estamos buscando un guía desesperadamente, estamos de turista acá, no, hoy un poco de Saibaba, mañana un poquito de Hoyo, pasado mañana una frasecita de Hoyo que me ayude a pasar la angustia que tengo, si me caigo, bueno, algo así, ¿no? Siento que me estás describiendo. Pero la pregunta, perdón que yo hago preguntas no puedo con mi genio, preguntas con opinión. Esto que vos decís, sometimiento, obediencia, viste, como que suena feo, ¿no? Suena feo, suena como que tenemos que dejar de comer lo que nos gusta, como que tenemos que dejar de tengo que dejar de tener relaciones con mi mujer, porque no sé si el sexo es malo para los sufis, no. Si soy de River tengo que ser de Boca, o sea, ¿qué es un maestro? No. Que se mete en mi vida, no. empieza a decirme, no. ¿Cómo es esto? A ver. No, es muy bueno lo que decís, y tiene que ver, esa pregunta, como claro. Estás diciendo, creo que todos la hemos tenido, ¿no? Es como un gran miedo a la pérdida, ¿no? Uno de los miedos básicos del ser humano. Y quizá también tiene que ver con la locura, porque es como una sensación, bueno, entonces yo no controlo mi vida, ¿no? Hay un miedo al descontrol, que es el miedo a la locura también, ¿no? En el fondo yo creo que como están dadas las cosas hoy día, porque antes esto no era tan así, ¿no? En la antigüedad era normal tener que ir a estudiar o con alguien, con un maestro puntualmente, ¿no? Sí. Un médico no iba a una universidad, no era fácil, digamos, tenía que ir a estudiar con un médico, con un curandero, con alguien, ¿no? Sí. Yo creo que si vos me preguntás a mí en 23 años, casi 24, todo lo que yo era, o que eran mis dones, yo creo que son mejores. Y todas mis malas características, que siguen estando obviamente, también están más refrenadas o más pulidas. Entonces, por ejemplo, una cosa muy de Argentina, ¿no? Una tontería que voy a decir, pero tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? A mí me gustaba mucho el fútbol, me gusta el fútbol como parte de mi identidad cultural de Rosario, ¿no? Nací en Rosario. ¿De cuál sos de los Entonces, dos? Claro, ahí voy, ¿no? Yo soy de Rosario Central, ¿no? Bien. Un sufriente hincha de Rosario Central, me gusta decir, pero que ahora tenemos una buena temporada, ¿no? Sí. Entonces, de mi antigua vida yo creo que quedó eso, por ejemplo, ¿no? Pero ya no es una desesperación como antes sufría, qué sé yo, nada, la paso bien o mal, no importa, es un juego de la Matrix, ¿no? Entonces, a mí el sufismo no me dijo que no me guste Rosario Central, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, que sea de Newell's. Claro, por ejemplo, ¿no? Que sea de Newell's. Sin embargo, me acuerdo que una visión que tuve una vez, había unas montañas que tenía que ir, ¿no? Como a unas montañas, y eran de rojo y negro, y me empecé a reír solo en mi visión, porque era como una voz en off que me decía, para ir más allá del ego, o sea, para seguir un camino hay que gustar de lo que no te gusta. Pero eso te lo dice cualquier camino. Y eso no es de un día para el otro. El Islam, con nuestro amado profeta, tardó 23 años en desplegarse. Entonces, todo lleva un proceso, y uno se va a ir desidentificando de lo que no te hacía bien, lo que a lo mejor antes te gustaba. A mí me gustaba, qué sé yo, el ruido cuando me iba de vacaciones. Ahora yo vivo en un lugar donde solo se escuchan los teros, y hoy quiero silencio, y ese que yo era cuando era joven no está más, o casi que no está más. La vida nos va ofreciendo cambios, y el maestro nunca te va a sacar lo que es tu naturaleza, porque lo que es de uno es una ley, lo que es de uno nadie te lo va a sacar, lo que es falso sí. Y gran parte de nuestra personalidad o nuestro ego es falso, y lo que nosotros tenemos que ir hacia la verdad, hacia la realidad, y esa verdad y esa realidad son los guías los que nos van a ir de a poco, por eso son maestros, ¿no? Tienen su arte, nos van a ir llevando, si uno se somete, si uno se deja llevar por este camino, por este viaje, de alguna manera, a través, en el caso nuestro, a través de una tarica, a través de un camino, de una vía, de un sendero, como si fuera de la superficie de un círculo hacia el centro del círculo, ¿no? Nosotros vivimos en la superficie de nosotros mismos,
y tenemos que ir a nuestro corazón, a nuestro lugar central. Y mientras vamos haciendo ese camino, naturalmente se van renunciando a cosas. El camino hacia Dios es un camino de renuncia, porque todo en este mundo lo tenemos que dejar, es un campo de pruebas y tribulación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no podemos disfrutar de la comida, del sexo? No, todo lo que es halal, todo lo que está permitido, todo lo que es bueno para el ser, está bien. ¿Por qué no lo vamos a disfrutar? Nosotros somos gente que vivimos para este mundo, como decía Rabia Dawiya, como decía el santo profeta Muhammad, como si no fuésemos a morir nunca en el dunya, en este mundo, ¿no? Pero tenemos que vivir para el ájira, para el día después de mañana, cuando se caigan los velos, como si nos fuésemos a morir mañana. Entonces, este vaivén, ¿no? Este trabajo entre este mundo y el otro mundo, estar en el mundo sin ser del mundo, decimos en el sufismo, es un poco lo que guía la vida. No tenemos que abandonar totalmente el mundo, porque tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer en el mundo, pero nuestro objetivo final es que somos viajeros, no nos vamos a quedar en esta estación. No es definitivo este mundo, nosotros somos viajeros, no somos de acá. Algo así como, me acuerdo, trabaja para este mundo como si no fueses a morir nunca, y para el más allá como si fueses a morir mañana, ¿no? Ese es un hadiz muy hermoso. Uh-huh. Y entonces Rabia Dawiya decía, entonces le dice un discípulo a Rabia Dawiya, una gran santa sufi de hace como, no sé, 800 años. ¿Y de dónde venimos, maestra? Del otro mundo. ¿Y a dónde vamos, maestra? Al otro mundo. Y entonces le dice el muchacho, ¿y acá qué estamos haciendo? Comemos la comida de este mundo y hacemos las prácticas del otro mundo. Muy interesante, muy lindo. Por lo que vos decís, y recuerdo de varios maestros, da la sensación que esto de un maestro sufi, teniendo en cuenta la misericordia, el amor y la expresión de los atributos divinos, la belleza, te conecta con la alegría, te conecta con la felicidad, te conecta con realmente poder vivir el momento. No queremos abandonar nuestro ego, pero da la sensación que estamos agarrados, abrazados al palo borracho, no queremos largar nuestro dharma personal. Pasa un maestro que lo ves con su felicidad en el rostro, que lo ves que tiene una vida mucho más con conexión con lo espiritual, con lo sagrado, y eso le da felicidad, le da alegría y le da tranquilidad interior, paz interior. Y vos, abrazado a tu palo borracho, le decís, pero yo no sé si ese es un chanta. Y vos estás ahí agarrado al palo borracho. ¿Saben lo que es el palo borracho, no? ¿Nunca vieron uno? Hermoso. Abandonar el drama personal. Pero ¿qué pasa si viene uno y te dice, bueno, pero mi maestro es el Señor Jesucristo? ¿Cómo hacen cómo se hace con eso en el sufismo? Mirá, yo creo no voy que a aceptar un maestro porque mi maestro, no puede haber un maestro mejor que el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en nuestro camino, Saidina Isa, Jesús, está dentro de la profecía, ¿no? Es el profeta anterior a Saidina Muhammad. De hecho, lo anunció Saidina Isa, alayhi salam. Yo creo que el ungido, que ¿no? Un maestro, ¿cómo? Lo anunció como el ungido. Sí. Uh-huh. Sí, creo que le dijo a Ahmed también, ¿no? Que va a venir. Uh-huh, sí. Yo creo que en el mundo espiritual no hay luchas ni peleas de quién es el maestro de quién, digamos, ¿no? O sea, me parece que los seres que se realizan, y ni hablar los profetas, ¿no? Que es otra entidad, otro nivel, ¿no? Uh-huh. No hay una cuestión de discusión. Nosotros en este plano, Auzu billahi minash shaitanir rajim, la oscuridad, el demonio y nuestro ego que sirve al demonio, al ser oscuro, a Mordor, nos hace creer que nos vamos a pelear con otros hermanos que están buscando lo mismo, ¿no? Ahora, yo lo que creo, en mi experiencia personal, soy cristiano de origen, católico, es que no alcanzaba, a mí no me alcanzaba. Y no me alcanzaba por lo que decíamos al principio de la charla, o sea, necesitaba algo concreto, o sea, algo de que me pueda decir de verdad, de carne y hueso, ¿no? Esto que decíamos de que me enseñe cuando estoy equivocándome, y que si me tiene que pisar el callo, que me duela, porque si no, no puedo aprender. Y no porque uno tenga que aprender del dolor, justamente una de las grandes cosas que enseña el sufismo es que uno, teniendo una vida limpia, una vida halal, una vida permitida, una vida ordenada, una vida mirando al cielo pero anclado en la tierra, no es necesario, como decíamos, equivocarnos, no es necesario que nos vamos a equivocar igual.
pero no es necesario si seguimos al Murshid, si seguimos al guía, tener tanto sufrimiento innecesario, sufrimiento inauténtico, como vos nombraba Jung, ¿no? Ujú. Sino que cuando venga un sufrimiento que sea auténtico, que realmente nos permita pulir con ese fuego del dolor alguna de nuestras capas o de nuestras máscaras. Yo creo que la realidad profética es real para todos los seres humanos de este plano y también para el siglo XXI, pero estos profetas tienen seres actualmente que los representan. Entonces nosotros tenemos la certeza y la convicción que nuestro amado maestro Maulana Sheikh Mohammed Adil, que viene a la Argentina, y le invito a la gente que lo conozca, que lo vea, que vea que es de verdad, que es de carne y hueso, que respira, que camina, él representa a nuestro profeta. Y esa sensación es bastante intransmitible. O sea, yo puedo decir muchas cosas, puedo hablar de mi propia experiencia, de la de mucha gente que conozco, de mi propia familia, puedo hablar del sheikh con el que yo comparto la vida, puedo hablar de un montón de cosas, pero es una experiencia directa. Y esa experiencia directa te dice que tenés que buscar ese amor incondicional que ya viene desde la cuna con nuestra madre, ¿no? Si uno tuvo la suerte de tener una madre que te amó incondicionalmente, tenés mucha más posibilidad de tener fe y de tener convicción. Si no tuviste esa posibilidad, obviamente vas a dudar mucho más, porque tu ego va a ser muy fuerte y muy superviviente. Por eso, para mí, hoy día, mientras uno cava sobre sí mismo, va a encontrar tarde o temprano la verdadera realidad de un sheikh o de un profeta, digamos, la realidad profética, pero me parece que son distintos niveles. En el sufismo, el primer nivel, Fanatul Sheikh. O sea, lo primero que tenemos que hacer es lo que está tratando esta charla, ¿no? O sea, tenemos que extinguirnos en la figura del sheikh. Y el sheikh es el que nos va a llevar a la realidad profética. Entonces, si una persona dice que yo me extingo en la realidad de Cristo, lo que yo sé como buscador y como discípulo hace 23 años, mi vida dedicada también a la psicología, es imposible. Puedes sentir eso, pero no sabemos si es verdad eso. En cambio, nosotros tenemos códigos que nos dicen si es verdad o no. Y yo no confío en mi mente, no confío en mi ego. Si la gente confía en su mente y en su ego y cree que está ante la realidad del profeta Isa, bueno, vaya a saber. Sí, no necesita ningún intercesor, tiene directo contacto, el teléfono rojo, tiene el teléfono rojo. No es tan fácil, porque fíjate que si vos querés hablar con un presidente, tenés que pedir una audiencia, y no normalmente no te la dan. Intermediario. Claro, si no tenés un contacto, si no sos una persona, no sé, que tenés algún poder particular, no llegás a ver al presidente de un país. Y entonces nosotros queremos ir a la realidad profética. O sea, es una cosa, otra vez está el orgullo y la soberbia del una ser trampa humano. del ego hermosa, ¿no? Decir yo hablo con Cristo, una manera de no comprometerme con nada, ¿no? Otra más. Y como vos decías, la realidad del ego espiritual es una de las más peligrosas. Es más peligroso, sí. Yo no insisto, a la gente le insisto mucho, no confíes en tu mente, no confíes en tu ego, porque quiere destruirte. Y aunque funciona para movernos en este mundo, tiene que estar a tu servicio. Porque si ese burro, yo tengo algunos pacientes que le digo, vuelve la burra del trigo y se matan de risa, sobre todo los españoles, ¿no? Entonces, nuestro ego es como un burro. Si vos no lo entrenás y si vos solamente le das comida y lo premiás todo el tiempo, ¿qué va a hacer? Burradas. Sí. Entonces, uno no puede darle lo que quiere al ego. Tenés que entrenarlo, tenés que domarlo como un potro. Y si vos no sos un buen domador, ponele que tengas este atributo y ese don y esa virtud, que hayas nacido con esa tendencia, aún así uno no se puede operar a sí mismo. Uno no se puede domar a sí mismo. Entonces, encima vos creés que va a poder ir hacia la realidad profética, que tenés que atravesar, vaya a saber cuántos valles, como decía Imán Ghazali. Para mí es una parte de la época, ¿no? Parte del orgullo y de la soberbia humana actual. Es delirante. Parte del extravío. O sea, una cosa es amar a Jesucristo, que es algo totalmente loable, amar a los amigos de Alá, amar a los amigos de Dios, porque de alguna manera emanan su luz, y otra cosa es decir que ya te está guiando él directo, como que no necesitas... Exacto. Bueno, eso que dijiste es muy bueno, porque, vuelvo a repetir, no sabemos cuándo nos está hablando el susurro de la oscuridad y cuándo nos está hablando la intuición del alma o de la llama de nuestra alma. Es muy difícil discernir en los primeros niveles de la vida eso. Bueno, hace un ratito
un oyente me escribió Sarva Mangalán, yo pensé que se llamaba así, un desastre lo mío, perdón por mi ignorancia, era un saludo que nos mandaba desde México, es un saludo hindú, acá me están aclarando, muchísimas gracias. Nos quedan poquitos minutitos, así que estos pocos minutos que nos quedan nos quedan 3 minutitos, que nos 2 minutos, que nos cuentes tu maestro que va a venir, a ver si hay alguien que se quiere contactar con él y que si tiene algo que ver con los cuadros lindos que vemos que tenés ahí atrás. Se ve, no sabía si se veían. Bueno, nuestro maestro actual es Maulana Sheikh Mohammed Adil Naqshbandi. Es, a nuestro modo de ver, en nuestro corazón, es el polo espiritual de la época, y que venga a la Argentina, ya vino en el 2016, que venga a la Argentina por segunda vez, es casi un milagro. Dadas las circunstancias del planeta actual, no sé si va a volver, y si uno no tiene la posibilidad o el anhelo de viajar, me parece que es una oportunidad extraordinaria de poder verlo. Va a estar en Buenos Aires, va a estar acá en la Patagonia, en el Bolsón, va a estar en Córdoba, en Mendoza, creo que Mar del Plata, Tandil. Seguramente vos podés después ponerlo en tus redes. Sí, sí. Me parece que es una maravilla, ¿no? Como dice la tradición, que un maestro te mire te puede cambiar la vida, ¿no? De hecho, a todos nosotros nos cambió la vida, y solamente tenemos agradecimiento y agradecimiento, ¿no? Nos mostró un sendero de paz y de tranquilidad y de alegría y de celebración de la vida, que no todo el mundo se ve, ¿no? En la cara de la gente, no todo el mundo puede decir eso, y eso es gracias al amor que tenemos a nuestro maestro, que nos lleva por el buen camino. Por eso esta gente, estos seres, están al servicio de la humanidad, ¿no? No importa que uno esté en este camino o en otro. Claro. Lo importante es poder acceder a esa luz, ¿no? Cuando uno está cerca de un fueguito, el calor lo sentís. Imagínate cuando alguien está conectado, como dijimos, ¿no? ¿Cómo no vas a sentir algo? Más allá de los caminos de cada uno, que eso está escrito en nuestra alma. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ahmed, como siempre, muy gentil, y muchas gracias por esta nota, y esperamos poder seguir charlando y visitar al maestro cuando venga, ya sea allá en el Bolsón o acá en Buenos Aires. Muchas gracias. Ojalá, inshallah. Assalamu alaikum, muy amable de tu parte, y bueno, saludo a toda tu audiencia y estamos en contacto a tu servicio. Wa alaikum salam. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que van a salir ahora en el cierre del programa. Buscanos como @Escuela Baraka para estudiar con nosotros tarot, astrología, lenguajes simbólicos. Si estás en el oeste, querés hacer práctica sufi, nos reunimos los lunes a las 18:30. Comunicate para poder participar. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todo lo que vamos subiendo. Un hermoso programa en el cual hablamos de lo que es el maestro espiritual para el sufismo. Hay mucho más que se puede hablar, hay libros y libros escritos sobre esto, pero intentamos acercarlos un poquito a esa idea a través de las sabias palabras de Ahmed Isa. Nos estamos yendo, pero no sin antes agradecerles de corazón por este momento compartido. Esperamos haberles servido para su viaje de individuación, para su camino individual y para su camino espiritual. Buen jueves para los que nos están viendo hoy, o buen día en el día que estén, y que tengan un hermoso fin de semana. ¡Chau!